Divina Pastora, por favor, necesito ese trabajo. Me fui 2 segundos y ya estás rezando. Deja a esa gente quieta, ¿vale? ¿Qué le estás pidiendo? La entrevista que te comenté, de verdad necesito esa chamba. Escúchame. Mira, hoy es el día de San Benito. Eso se lo tienes que pedir a él. ¿Está listo? No, amiga, mira lo que vamos a hacer. Te vamos a leer las cartas, ¿ok? Y entonces, además, ese día de la entrevista te vas a poner un cuarzo citrino en el bolsillo, porque estamos saliendo de Mercurio retrógrado y toda ayuda es buena. Yo solo sé que lo voy a pedir a la portija, Vivi. Mira, yo conozco a alguien que te puede leer el tabaco. Mira, eso es como unos baños, le montas un trabajo a San Onofre y eso está listo. Ese trabajo es tuyo. Creo que más allá de nuestras creencias, los venezolanos tenemos un modo muy particular de vivir la espiritualidad. La fe está omnipresente en nuestra cultura, así que vamos a descubrir cómo la manifestamos. Y que Dios nos guíe. Parece que Dios quiere que yo hable contigo. Ya que estamos, Diego, ¿en qué cree el venezolano? Uy, Dios mío. Bueno, yo tengo la convicción de que los venezolanos tenemos un fondo anímico, no sé si llamarlo creencia, que nos dice que todo tiene remedio, que no hay que darle mucha importancia a nada. Por supuesto sabemos que la vida tiene grandes tragedias, grandes dolores, grandes cosas maravillosas. Tenemos una relación liviana con las cosas y con las creencias. Fíjate, por ejemplo, como hecho histórico interesante, como expresión de esto que te estoy diciendo, en Venezuela hay pocos episodios de fanatismo, comparados con otras historias del mundo y de América Latina. Aquí no hemos tenido episodios de fanatismo religioso, ni episodios de fanatismo político, ni episodios de fanatismo ideológico. Y es que se caracteriza como alguna figura familiar, la espiritualidad. Yo creo que los venezolanos tenemos una tendencia, tenemos una relación muy especial con las figuras familiares femeninas. La importancia de la madre, la importancia de la abuela. Muchos dirán que eso tiene que ver con la estructura matriarcal de la sociedad venezolana, el padre que abandona el hogar, ese tipo de cosas, pero yo creo que más al fondo de eso hay un rasgo antropológico que hace que el venezolano tenga por su madre, por su abuela. El tema de la abuelita es un tema que te enseñó a rezar en las noches. Espiritualmente muy importante en Venezuela, más que en cualquier otra sociedad que yo conozca. ¿Qué factores podríamos decir que han conformado la fe y la manera de creer del venezolano? Hay muchos factores que concurren, ¿no? Hemos tenido una historia muy discontinua, con muchas guerras civiles, con muchos cambios políticos. El tema de las 3 razas famosas, pues los españoles, los indígenas y las razas africanas que se forman la mezcla racial original, eso es otro factor de sincretismo, de mezcla, de convivencia de diversas maneras de ser y de creer. Luego los flujos inmigratorios europeos ya en el siglo XX y luego el flujo migratorio suramericano. Todos esos son factores que concurren hacia esos fenómenos que yo interpreté al principio de la conversación. ¿De qué manera influye esta mezcla de sincretismos y también esa influencia como africana en la creencia del venezolano? Bueno, esa liviandad de que hablé antes ofrece mucha flexibilidad, ¿no? El hecho de que una virgen al mismo tiempo pueda recibir un nombre africano, de un culto africano, y entonces la virgen tal y al mismo tiempo es Obatalá, o sea. Y también nos lleva a que nuestra manera de creer y nuestra espiritualidad y nuestra religiosidad tiene un sentido práctico, cotidiano, inmediato, una relación como muy familiar con los objetos de creencia. Nuestro día a día. Sí, yo recuerdo siempre mucho, venía de conocer cómo era el culto de María Leonza, y venía yo de Chivacoa en un carrito por puesto y se monta una señora y dice así como, yo me bajo en Guama porque me dijeron que tienen a San Antonio aparecido y yo le voy a pedir por un negocio. Así como quien dice, yo voy a una agencia del banco tal, le llevo unos papeles para que, o sea... Como hacer una diligencia. Sí, hace una diligencia. Tiene mucho que ver con lo que dijo de la liviandad y de la... Claro. O sea, si a esta señora no le sale el negocio, no es tampoco que va a ir a casa a Guama a reclamarle nada a San Antonio. Bueno, salió mal, salió mal. Claro, y al final uno dice de que vuelan, vuelan. ¿Cuál es la figura religiosa que dirías tú que identifica más al venezolano? Como el común denominador siempre va a ser Dios. ¿En qué crees? En Dios. Catolicismo. Creo un Dios vivo. ¿En quién más? Imagínate. Dios que nos da la fortaleza. Claro, el venezolano es espiritual. Yo soy espiritual.
El venezolano es igual, ¿vale? Realmente soy como una especie de amalgama, porque claro, por supuesto, soy católica, como todos o la gran mayoría, pero también he investigado distintas vertientes, por lo menos a lo que me llama mucho la atención es la parte del budismo, por el respeto que se tiene a la naturaleza. A este punto del video es prudente hablar de las cifras actualizadas sobre las creencias religiosas en Venezuela. Según un estudio de la UCAP, los católicos van de un 82 a un 84%, los evangélicos de un 12 a un 10%, los adeptos a la santería del 1,5 al 2% y los ateos un 1%. Luego están los musulmanes, los bahá'ís y otras minorías que integran el porcentaje restante. Estos datos son muy importantes y nos dicen mucho sobre las creencias religiosas en nuestro país, pero ¿realmente nos describen cómo somos? ¿Aló? Ya va, denme un segundo. Mami, hola, bendición. ¿Qué pasó? Estoy grabando. Si algo nos describe muy bien es que aquí hasta la fe se cuela en el saludo. Mami, yo te dije que yo iba a ir ahorita en un rato. Imaginemos el interior de una iglesia. Y es que es muy curioso pensar en cómo tantas creencias pueden convivir en un mismo espacio. Mientras un católico está encendiendo una vela al Nazareno de San Pablo, al lado hay un santero que está haciendo lo mismo. Los griegos sentaron las bases de la relación cuerpo, alma y espíritu. Y esto ocuparía a los religiosos, teólogos y filósofos durante milenios del mundo occidental. Justamente estas vivencias de la íntima relación con el espíritu es donde el venezolano ha sido especialmente abierto y creativo. Acuérdate que nosotros somos mestizos de muchas culturas, ¿verdad? Y cada cultura aportó un poquito de sus creencias. Claro. Pues. Cree mucho en la espiritualidad, entonces cree mucho en las plantas, en los baños, la canela, el clavito. Yo no lo veo como que el catolicismo es 100% fijo y real. Hay como otras opciones diferentes, por decirlo de alguna forma. No sabría decirte que es más real o que es menos real. Todo hasta cierto punto tiene por lo menos un motivo. Hay personas que creen en María Leonza, otros creen en el Negro Felipe, otros creen en... Y las personas son las que le dan ese motivo y ese sentido. Por lo tanto, hace que justamente el tema de la fe sea muy subjetivo. Yo no voy a creer lo mismo que tú y tú no vas a creer lo mismo que yo. Eso no tiene nada de malo. O sea, nuestra cultura en general es una mezcla de muchas cosas. Entonces están por lo menos los devotos a José Gregorio. Yo me llamo José Gregorio. José Gregorio. A ver, ¿y le tienes devoción a José Gregorio Hernández? Claro, coño, ese es mi santo favorito. Ahora que lo van a canonizar, imagínate. Venezuela es muy mariano. Todo el mundo lo dice y tú lo puedes ver por todos lados. Todos hablan de la Virgen de la Chinita, de la Coromoto, de Betania, del Valle. Sabes que la Virgen del Valle es la patrona de nosotros los orientales, pues. Todas estas vírgenes siempre están como muy presentes dentro de la cultura venezolana. ¿Y tú le has hecho alguna promesa o petición especial a la Virgen del Valle? No, nunca. Claro, claro. Que no debemos adorar una estatua. Tenía una sobrina, ella vive en Maturín. Me parece que es como falta de aprendizaje. Y vale, mira, mi sobrina estaba enferma de los pulmones, tenía sus pulmoncitos y le pedí y mira, y mi sobrina se curó, pues. El venezolano que cree en rituales es como que esa ritualidad te respondió al momento. Nosotros siempre hemos creído en ella, pues. Más que todos nosotros los orientales. Hay que respetarle su creencia a cada uno. Que debemos de respetar la religiosidad a cada quien, pero... Entonces, ¿tú crees que el venezolano busca a Dios para solo solucionar sus problemas o para amarlo de verdad? La gente viene en busca de soluciones, como que ellos activar su parte energética, pues. Siempre el ser humano está buscando algo que lo ayude a solucionar sus problemas. Es posible que sea como por una respuesta específica. Todo el que llegue a la iglesia llega con una petición. Padre, por favor, tráeme una casa. Y se quedan quietos a esperar la casa. Yo por lo menos puedo pedir, Padre, no sé, dame paz, ilumíname para conseguir el camino correcto, pero yo tengo que actuar. Lo que hace curioso la espiritualidad en Venezuela, más allá de los datos, es justamente cómo la vivimos en nuestro día a día. Por ejemplo, ¿dónde están los católicos con sus cuarzos que se leen las cartas? O los ateos que prenden palo santo todos los días. O nuestro musulmán que le reza a la Virgen cada vez que Salomón va a cobrar un penal. ¿Cómo describirías la fe del venezolano? Inmensa. Así sea católica, así sea cristiana, así sea el espiritismo, así sea... lo que los trae es la fe. ¿Cuándo tú has visto 20 caminando por ahí que no sea venezolano para otro país? ¿Qué tú crees que lo mueve? ¿La fe? Enrique,
empezando desde un punto de vista como más filosófico, ¿por qué los seres humanos tenemos que creer en algo? La creencia en algo, ese algo en este caso es algo trascendente, acompaña al pensamiento humano más antiguo. Hace 90.000 años en Palestina se descubrió lo que se llamaría un entierro de seres humanos. ¿Por qué hubo que enterrar a alguien dentro, abrir un hueco y sepultarlo? La primera pregunta para compararlo es lo siguiente. Si hay una manada de lobos y un lobo se muere, los lobos no se preocupan ni por enterrarlo ni por hacerle novenario, por ejemplo. ¿Por qué el ser humano se preocupó por qué hacer con ese cadáver? Hay una idea de que la vida tiene dos partes. La parte que continúa cotidianamente y la otra parte sobre la cual hay que tener algún tipo de tratamiento. Y por eso es que existe el concepto de muerte y el concepto de deposición del cadáver. ¿Cómo definirías la espiritualidad a grandes rasgos en el contexto venezolano actual? Venezuela existe exactamente desde 1498, cuando Colón llegó a Macul. Antes hay una historia de las influencias que llegaron a Venezuela. Entonces tiene primero la aborigen, que es muy diversa. Del siglo XVI para acá van a llegar los españoles, va a haber una relación con las religiones indígenas y el catolicismo. Llegarán diversos esclavos africanos, cada uno con sus religiones particulares. Y comenzará, o digamos, se irá extendiendo una especie de diálogo interreligioso que va a ir creando una matriz. ¿Cómo se da esa mezcla y cómo conviven? Te puedo poner un caso muy emblemático, la celebración del San Juan Bautista en Venezuela. Hay dos formas de celebrarlo, con agua y con fuego. Por ejemplo, en Duaca, tú que eres guara, lo celebran con fuegos artificiales, muy parecido al catolicismo que vino de España. Pero ¿qué va a suceder en las comunidades de negros venezolanos? Y es que el San Juan Bautista lo van a vincular al agua. San Juan Bautista bautizó con agua. Lo que pasa es que cuando eso se expandió por Europa, especialmente por España, se vinculó a las fiestas del solsticio de verano, que eran fiestas vinculadas al fuego, porque estaban vinculadas al sol. Hay muchas personas que practican la santería en Venezuela y de hecho me llama mucho la atención que agarren los mismos santos católicos para hacer sus rituales. ¿Qué ha pasado con eso en Venezuela? La santería tiene un núcleo, es el núcleo llamado de la religión de los orichas, que se efectúa fundamentalmente en lo que hoy es Nigeria y Benín, que van a llegar sobre todo a finales del 18 y el 19, ya viene con esas influencias musulmanas, pero viene también con su raíz africana y viene con una característica de un dios otioso. Cuando viene con eso, comienza su vinculación con la Iglesia Católica, entonces habrá un tipo de sincretismo de poder realizar su culto utilizando el nombre de un santo, pero realmente ellos estaban dándole culto a su propia divinidad. O el proceso de beatificación o canonización de José Gregorio Hernández, ¿no? Creo que un punto que más había costado era porque es utilizado para la santería. Es más usado, hasta lo que yo tengo información, en el culto a María Leonza. Ella es una especie de catolicismo popular. Su estructura teológica dice, bueno, primero es Dios, que es el Dios trino, luego viene la Virgen María y luego viene María Leonza con las cortes. Entonces está la corte malandra, está la corte indígena, la corte de libertadores y está la corte médica, pero lo dirige José Gregorio Hernández. Ese era el gran conflicto hasta que, bueno, alguien se paró, me imagino, en la comisión que está diciendo, ¿qué culpa tiene José Gregorio Hernández que lo ponga para allá? Lo van a culpar a él. ¿Cómo influye la espiritualidad, las religiones en la constitución de la identidad del venezolano? Que la espiritualidad del venezolano es una civilización creada por la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque aquí el papel de la Iglesia, de la cultura católica, etcétera, sigue siendo muy importante. Hay un deseo a la cultura de la vida. Entonces ahí es evidente que hay una espiritualidad. Además hay un elemento adicional, que es su tendencia a la alegría. Pero eso es cultural, entonces. Nosotros estamos acostumbrados a incorporar, porque eso es creer en que todos somos hermanos, de que, bueno, de que hay que apoyar las cosas que tengan que ver más con la vida que con la muerte. Parece que cada región y hasta cada venezolano tienen su propia espiritualidad. Y si no, siempre hay alguien que prende una vela y dice de que vuelan, vuelan. En los Andes veneran a la Virgen de la Consolación. En los llanos, los cantos de trabajo se vuelven oraciones. Y todo esto mientras el Islam, la Iglesia Evangélica o la Santería no paran de crecer. Cada estado tiene su propia patrona. Y todo esto sin olvidar a José Gregorio Hernández, por supuesto. La fe en Venezuela es tan diversa como su gente. Aquí la espiritualidad no se impone, se improvisa. Es como si fuera un reflejo de lo que somos, un mosaico.
Quizá la respuesta no está en lo que creemos, sino en por qué creemos en algo. Jean Grondin dice que la religión ha dado las respuestas más fuertes, vivas y antiguas sobre la cuestión del sentido de la vida y que en las religiones se dan experiencias de vida que reconocen el sentido de la trascendencia. Así, la religión busca religarnos a un poder superior del cual, según diversas tradiciones míticas, hemos sido separados. La gente creyente busca ser santa y para eso siguen el ejemplo de aquellos a quienes veneran o siguen a los patrones en su tierra. Además, en Venezuela esperamos un milagro porque esa también es una manera de seguir adelante. En mi caso, yo soy de Barquisimeto y todos los años asisto a la procesión de la Divina Pastora. ¿Y tú? ¿Crees en algo? ¿Admiras alguna figura religiosa? Yo soy Ari y esto es Criollo Sapiens. Ah, y mándenme bendiciones porque se me olvidó mi cuarzo citrino y no le prendí nada a San Onofre.